Paz a vosotros, hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Juntos aprenderemos la palabra de Dios, ya que es importante para definir nuestra vida espiritual a través de la fe y para poder andar en sus caminos. El tema de hoy a tratar es ¿qué define nuestra fe? Vemos que en la Biblia la fe se define como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así lo menciona la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Como podemos ver, hay una confianza profunda en Dios y sus promesas, que se manifiesta en acciones concretas. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una convicción que lleva a la acción. Noé, por ejemplo, construyó el arca basada en la fe, en la promesa de Dios, a pesar de no haber visto nunca un diluvio. La fe implica confianza en Dios. Esto es creer que Dios es real, que existe y que es fiel a sus promesas. Implica obediencia, que es actuar y obedecer conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Implica esperanza, que es la que nos lleva a realizar o a conseguir algo seguro de las promesas de Dios, incluso si no son visibles. La fe también se relaciona con la salvación, como es mencionada en Romanos capítulo 10, versículo 9, que nos dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe que nos salva implica creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, nuestra fe es confiar en Dios, manifestando nuestras acciones y esperando sus promesas. Por otra parte, el concepto que tengamos del Señor Jesucristo va a influir directamente en nosotros, en cómo nos acercamos a Dios, para ver cómo vivimos nuestra fe, nuestras decisiones, nuestra confianza y la forma en que enfrentamos nuestros desafíos y propósitos para nuestra vida. Mientras, estamos viendo a hermanos dentro y fuera de la iglesia que no han alcanzado a definir su fe, porque están con un pie adentro y con el otro afuera. Pero aún hay esperanza para ellos, porque la predicación de Cristo sigue y su amor continúa llamando a cada corazón para que puedan aceptar su gracia. Mientras tanto, vemos cómo a pesar del tiempo transcurrido, la predicación del Evangelio sigue transformando y cambiando vidas para Cristo. Pero recordemos que cuando hay incredulidad, no hay cambio, porque limita la obra de Dios. Por lo tanto, no hay fe, y la fe es el medio por el cual experimentamos su presencia. Pero cuando leemos en Mateo capítulo 11, versículo 19, vemos la incredulidad que había en la gente cuando le decían: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos
y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Y en Juan capítulo 5, versículo 18, decían: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Cuánta incredulidad tenían por su falta de fe, lo cual estamos viviendo en estos tiempos lo mismo, por la falta de fe. Pero para los que hemos creído en Él, sabemos a través de la fe que Cristo es Alfa y Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es lo que define nuestra fe. Pero es triste saber que en alguno de nuestros hermanos que forman parte de la iglesia no lleguen a conocer a Dios porque no han experimentado un cambio verdadero en su vida espiritual. Esto los lleva a que no han definido su fe y todavía hay incredulidad en ellos. La fe va más allá de conocer lo que otros no creen, pues nuestro compromiso no puede estar moldeado por el pensamiento de otros. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que Dios lo eligió para ser apóstol del Evangelio y definir su fe al ser llamado, como lo menciona en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba a punto de ser ejecutado por su fe en Cristo, pero él nunca dudó de Dios, en quien había creído, en quien había puesto su confianza. Es importante, y más en estos tiempos, ver tanta apostasía dentro de la iglesia. Pero es importante entender en quién hemos creído para poder sobreponernos a las adversidades. No pasemos por alto que como hijos de Dios debemos enfocarnos en su enseñanza para definir nuestra fe. Una fe verdadera que nos lleve a tener una relación estrecha con nuestro Dios y una relación que transforme nuestra vida y nos impulse a vivir una vida que defina nuestra fe. Por hoy, me despido de ustedes, hermanos y amigos, diciéndoles que es importante que pensemos qué define nuestra fe y qué es Dios para nosotros. Paz a vosotros.